Este es el Taga, una montaña del Ripollès de más de 2.000 metros de altura, y es considerada una de las cimas por excelencia de Cataluña. Y es especialmente conocida por ser la montaña con los mejores amaneceres del territorio. O al menos eso dicen. Y como estoy en medio de mi reto de las 100 cimas, en el que quiero subir 100 de las cimas más emblemáticas del Pirineo catalán, hoy he venido a comprobar si todo esto que se dice del Taga es verdad. Para hacerlo, me he traído a dos compañeros de confianza. Ellos son Julia y Adrià, dos veteranos del canal con los que ya hemos compartido varias rutas, y juntos intentaremos subir hasta la cima del Taga. Y la verdad, dicho así, el plan suena bastante sencillo, pero hay algunos inconvenientes. El primero es que hay previsión de lluvia. El segundo es que hace aproximadamente un año que no pisamos la montaña de verdad. Julia incluso puede que algo más, y por si fuera poco, yo hace 2 meses me di un golpe en la cabeza que me ha tenido apartado de cualquier tipo de actividad física durante bastante tiempo. Y el tercero, y posiblemente el más importante, es que queremos comprobar si el amanecer desde el Taga es tan espectacular como dicen. Así que no solo nos sirve subir, mirar un poco y bajar. Tenemos que dormir arriba. Pero antes de empezar, necesitaba saber qué opinaba la gente de esta montaña, y la verdad es que internet parece tenerlo bastante claro. Jordi dice: ruta espectacular. La subida es dura, pero las vistas desde la cima hacen que todo el esfuerzo merezca la pena. Esperemos que tenga razón. Luego tenemos a Marina, que dice: es una montaña perfecta para iniciarse. Con un mínimo de forma física cualquiera puede disfrutarla. Porque sí, ahora tenemos la mala noticia. María nos dice: parece una ruta sencilla, pero la pendiente es mucho más dura de lo que parece. Luego tenemos a Marc, que dice: uno de los mejores amaneceres del Pirineo. Desde arriba puedes ver desde el Puigmal hasta el Canigó. Veremos si es verdad. Y luego tenemos a David, que nos avisa y nos dice: si el tiempo se complica, el viento y la lluvia pueden convertir la ruta en algo bastante incómodo, y el terreno resbala mucho. Y para poder responder de verdad a estas reseñas, tenemos que completar al menos 5 fases. La primera, fase 1, preparar la expedición. Fase 2, remontar la pendiente y llegar a la cima. Fase 3, encontrar un lugar donde montar las tiendas y plantar el campamento. Fase 4, pasar la noche, sobrevivir y ver el amanecer para contarlo. Y la fase 5, bajar y regresar al coche de una pieza. Dicho todo esto, que empiece la aventura. Fase 1, preparar la expedición y aproximación. Pero antes siquiera de acercarnos a la montaña teníamos que pasar por un lugar sagrado, nuestro supermercado de confianza. Así que nos fuimos al súper y compramos los suministros de la ruta. Para cenar, yo me llevé unos tallarines con parmesano. También compré mi nuevo invento estrella para desayunar, tortitas de arroz con chocolate, y la comida fuerte de ese día. Para Adrià y para mí, unos macarrones a la boloñesa con libritos de jamón y queso. Y para Julia, un pack ahorro bastante contundente con alitas al horno, patatas al horno y aceitunas. Como podéis ver, todo muy equilibrado, muy técnico y muy de deportista profesional. Salimos del súper sobre las 2. Camino al punto de inicio de la ruta, que en nuestro caso era la iglesia de Sant Martí d'Ugassa. Desde allí teníamos unos 4 kilómetros hasta la cima y aproximadamente unos 700 metros de desnivel positivo. Y eso, dicho así, puede parecer poca cosa. Pero una de las características del Taga es que desde el punto de inicio prácticamente no hay ni un solo momento de bajada. Desde que empiezas hasta que llegas arriba es todo subir. Antes de empezar, decidimos comer un poco, porque iniciar una subida con 21 kilos en la espalda y el estómago vacío es una de esas decisiones que solo toman aquellos que quieren sufrir por deporte. Así que comimos, reorganizamos un poco las mochilas, repartimos la comida, revisamos que no nos dejamos nada importante y terminamos de preparar todo el material antes de empezar. En mi caso, la mochila pesaba aproximadamente unos 21 kilos, que ya es una cifra bastante desagradable de por sí. Pero señoras y señores, fase 1 completada. La expedición estaba preparada y nosotros también, para empezar la parte de verdad. La fase 2. Superar la pendiente y llegar a la cima. La ruta empieza directamente entrando en un bosque, y la verdad es que al principio se agradece bastante, porque la temperatura no era muy alta. Las sombras de los árboles nos tapaban del sol, y durante unos minutos todo parecía amable. Terreno con rocas, un poquito de grava, un sendero bastante claro y el sonidito del bosque que al principio siempre te engaña un poco. Se escuchaban los cascabeles de las vacas y el sonidito del río que nos acompañaba en algunos tramos. Íbamos subiendo poco a poco, sin hacer ninguna locura, pero con esa sensación de que el desnivel se iba sumando poco a poco desde el primer metro. Y aquí creo que ya empezaba a aparecer la primera verdad del Taga. ¿Es una ruta corta? Sí, pero corta no significa fácil. Fácil moralmente, porque técnicamente es sencillo, pero mentalmente eso es otro tema. Y eso es algo que a veces cuesta de explicar, porque en el mapa ves 4 kilómetros y piensas que estás ahí al lado, pero si esos 4 kilómetros son básicamente una rampa constante hacia la cima, la cosa cambia bastante.
Tras estar andando un buen rato entre árboles, el bosque empezó a abrirse poco a poco. Y a medida que ganábamos altura, los árboles fueron desapareciendo hasta que nos quedamos completamente expuestos. Allí empezó otra etapa de la subida. Una parte sin sombra, más abierta y con una pendiente bastante interesante. Seguimos subiendo, pasito a pasito, y a medida que ganábamos altura empezaron a aparecer las primeras vistas bonitas de la montaña. Hicimos una pequeña pausa junto a un bebedero de vacas, recuperamos un poco de aliento y seguimos adelante. Porque aunque no íbamos mal de tiempo, la previsión de lluvia seguía ahí. Después de un buen rato de lucha, llegamos a la Portella d'Ugaça, que para nosotros fue el gran primer checkpoint físico de la ruta, y allí el escenario cambió bastante. El viento empezó a hacerse notar, así que decidimos abrigarnos un poco, pero a cambio la montaña nos regaló unas panorámicas espectaculares del Pirineo Oriental. La pena es que estaban ocultas tras las nubes. Y la verdad, no eran unas nubes dramáticas de película apocalíptica, pero estaban ahí, moviéndose, cambiando, tapando y destapando zonas, y desde la Portella ya podíamos ver claramente la cima del Tama. Y eso, la verdad es que siempre ayuda. Eran ya aproximadamente las 6 de la tarde y quedaba el sprint final. El terreno era algo más sencillo que la parte inicial, pero el viento seguía presente y nosotros ya llevábamos bastantes metros de desnivel en las piernas. Aún así, obviamente, seguimos adelante. Las nubes, la verdad es que nos dejaban unas vistas muy guapas. El paisaje cada vez se abría más y poco a poco íbamos acercándonos a los 2000 metros. Y tras mucho subir y sufrir, por fin logramos llegar a nuestro objetivo, la cima del Tama. Ladies and gentlemen, fase 2 completada. Habíamos llegado a la cima. Y después de subir desde Sant Martí d'Ugaça con una mochila de 21 kilos, puedo confirmar que María tenía razón. La ruta no es difícil técnicamente, no es una locura, no es peligrosa si vas con cabeza, pero la pendiente se nota, y se nota bastante, y es intensidad. Así que reseña desbloqueada y confirmada. Pero no, señoras y señores, esto no había terminado. De hecho, la parte importante empezaba ahora. Fase 3. Montar el campamento. Llegar a la cima siempre tiene algo especial. Y en nuestro caso, además, llegamos con el precioso trofeo en la mano, que no es por hacer publicidad agresiva, pero... Mini Summits Punés. Mini Summits, vuestras cimas de confianza. Y además podréis llevaros cualquier ruta o cima del mundo directo a vuestra casa. Y aquí tenéis un precioso ejemplar de nuestra maqueta tamaño S de esta ruta del Tama. Que la llevo subiendo todo el trayecto, así que solo por ese esfuerzo nos mereceríamos un pequeño like, ¿no? Pero bueno, os dejo con este espectáculo ¡Lo sabía! dantesco. ¡Mi mini summit! ¡Ay, ay, ay! ¡Mini summit! ¡Mini summit! ¡Mini summit! Nos comimos unas barritas energéticas para celebrar la victoria, pero el objetivo del vídeo no era solo subir, como ya sabéis, era dormir ahí. Así que en vez de relajarnos demasiado, tocaba empezar el proyecto de pasar la noche en la cima. Y para eso había dos misiones urgentes. La primera, encontrar el sitio donde acampar. Y la segunda, montar las tiendas antes de que la lluvia decidiera aparecer de verdad. ¡Wow! ¡Beautiful! El suelo era de hierba y parecía cómodo. Estaba protegido dentro de lo que puede estar protegido un sitio a más de 2000 metros y en la cima, así que decidimos plantar campamento allí. La disposición táctica de la noche era bastante sencilla. Julia y Adrián en una tienda y yo en la otra. Y como ya es costumbre, quise montar mi tienda yo solo, porque en este reto de las 100 cimas van a venir muchas rutas en solitario y necesito acostumbrarme a hacer estas rutas sin depender de nadie. Tras luchar un rato, conseguimos plantar las tiendas correctamente. Y claro, justo cuando ya teníamos el campamento montado, pasó una de esas cosas que hacen que todo el esfuerzo valga la pena.
mundo nos regaló estas luces espectaculares. La luz iluminaba la montaña como si alguien hubiese colocado un foco gigante solo para nosotros. Y durante unos minutos todo parecía un escenario. Habíamos subido con previsión de lluvia, con dudas, con mochilas pesadas, con nubes dando vueltas y de repente estábamos ahí, a más de 2000 metros, con las tiendas montadas y con una panorámica que parecía hecha a propósito para callarnos la boca. Y para confirmar, la reseña de Jordi, que decía: ruta espectacular, la subida es dura, pero las vistas desde la cima hacen que todo el esfuerzo merezca la pena. Y en ese momento puedo confirmar que Jordi tenía razón. La subida es durilla, pero las vistas compensan. Segunda reseña, confirmada. Y cuando parecía que todo estaba tranquilo, vimos al enemigo. Una nube enorme se nos echaba encima. Y no me refiero a una nubecita decorativa de fondo. No, me refiero a una nube que parecía que iba a comerse la montaña. Normalmente esto ya impone, pero si estás en una cima, impone un poco más, porque una nube normalmente trae nieve. Y si la nieve es densa, puedes desorientarte bastante rápido. Y cuando estás en una cima, créeme que no te apetece desorientarte. En nuestro caso, la cara sur de la montaña no era un sitio en el que apeteciera resbalarse. Por suerte, como ya teníamos las tiendas montadas, teníamos una referencia visual bastante clara. Y además la niebla no llegó a ser tan densa como para preocuparnos de verdad. Pero el mensaje estaba claro. El Taga ya nos había enseñado su parte bonita y ahora empezaba a enseñarnos su otra cara. Y aquí empezaba la fase 4. Cenar, pasar la noche y ver el amanecer. Con la nube ya encima y la luz empezando a caer, tocaba hacer una de las cosas más importantes de cualquier ruta. Y es la cena. Porque puedes estar cansado, puedes tener frío, puede haber niebla, puede soplar viento, pero si tienes comida caliente delante, la vida mejora bastante. Eran aproximadamente las 9 de la noche. Ya teníamos hambre y tocaba poner a prueba los tallarines con parmesano. Julia y Adrià tenían un cuscús con albóndigas, que sonaba exquisito. Y yo tenía mis tallarines con parmesano, que podían ser un éxito o un fracaso. El problema es que ellos empezaron a comer aproximadamente 10 o 15 minutos antes que yo. Y bueno, eso me minó un poco la moral. Pero bueno, por suerte, gracias al pack ahorro de Julia, había aceitunas y eso me permitió desinhibirme mientras mis tallarines decidían si querían hacerse o no. Finalmente, logré empezar a comer. Y tengo una buena noticia. Y es que no estaban mal. Y yo les pondría aproximadamente un 7. Correctos. Así que ahí estaba yo, comiendo tallarines con parmesano y mini Babybel, con Julia y Adrià, y con unas vistas que no tenían ningún tipo de sentido. La experiencia todavía no había terminado, pero creo que en ese momento ya empezaba a intuir cuál iba a ser mi opinión final. Así que tocaba disfrutar las últimas luces que nos dejó, recogimos todo lo de la cena y nos preparamos para la dormición. Me metí en la tienda, dentro del saco, con la intención de hibernar un poco. Así que nada, bona nit y nos vemos mañana para comprobar si el amanecer del Taga es tan bueno como dicen. Buen día. Como ya es costumbre, no he pasado la mejor noche del mundo. El viento hacía ruido constantemente, y eso a mí siempre me complica la existencia. Y por si eso fuera poco, aproximadamente a las 2 de la mañana cayó la lluvia que en teoría tenía que haber caído por la tarde. Pero la verdad, en cuanto salí de la tienda entendí bastante rápido que había valido la pena. Como ya habéis visto, el cielo estaba prácticamente despejado. La nube que nos había acompañado durante la tarde y parte de la noche ya no dominaba la cima. Además, desde allí se veía el Puigmal, toda la zona de Núria, el Torreneulas, el Balandrau, el Pic de l'Infern, el Bastiments, el Pic de la Dona, el Costabona y un montón de montañas que ya hemos subido o que quiero subir dentro de este reto. Y si mirabas hacia el otro lado, todavía podías ver el Pedraforca, la Serra del Cadí, y si afinabas la vista incluso podías ver Montserrat. Y aquí toca confirmar una de las reseñas más importantes de este vídeo. Marc nos decía, es uno de los mejores amaneceres del Pirineo. Desde arriba puedes ver desde el Puigmal hasta el Canigó. Y señoras y señores, Marc
te tengo que dar la razón. No sé si es el mejor amanecer, porque para afirmar eso tendría que haber dormido en muchos más sitios y tranquilos que todo llegará. Pero lo que vimos desde la cima del Taga fue una auténtica locura. Y probablemente, de todas mis rutas, es el mejor amanecer que he visto. Así que, reseña confirmada. Y después de disfrutar el amanecer, tocaba volver a la realidad. Y la realidad era la fase 5. La bajada y el veredicto final. Y ahora tocaba la parte más aburrida, desmontar las tiendas. Y cómo no, si ya tengo problemas en montarla, imaginad al desmontarla con viento. Porque claro, yo soy cabezota y quiero hacerlo todo yo solo para aprender, lo cual está muy bien, hasta que la tienda decide emprender su propio camino y terminar en la cima de al lado. El viento no ayudaba y durante un momento casi la pierdo. Y aprendí una valiosa lección. Y es que cuando desmontas una tienda con viento, igual no es mala idea dejar algo de peso dentro. Finalmente conseguimos desmontarlo todo correctamente. Y ya con el campamento recogido, tocaba desayunar. Y como os comenté, mi desayuno estrella eran tortitas de arroz con chocolate blanco. Julia, por su parte, se trajo una baguette entera para hacerse un bocadillo de atún en la cima. El solecillo empezaba a calentarnos un poco y compensaba el viento que seguía haciendo. Terminamos de desayunar, empacamos las mochilas y empezó la misión final. Bajar de la montaña sin ningún error fatal. Porque subir cansa, sí. Pero bajar también tiene lo suyo y como nos avisó David, cuando llueve, el terreno se vuelve más complicado. El primer paso fue regresar a la cima y luego tomar el camino de bajada. Durante el descenso, vimos a unos caballos preciosos tomando el sol mientras hacían la siesta a las 10 o 11 de la mañana, que sinceramente me pareció un plan bastante superior al nuestro. Y entonces llegó el momento que necesitábamos para desbloquear la última reseña. No! ¿Estás bien? Adrià resbaló. Por suerte no fue nada grave, está bien, no se hizo daño. Pero tenemos una actualización importante para la tranquilidad del público. Y es que tenemos veredicto final sobre la opinión de David, que nos decía, si el tiempo se complica, el viento y la lluvia pueden convertir la ruta en algo bastante incómodo. Y el terreno resbala mucho. Y por cortesía de Adrià, podemos confirmar esta última reseña. Porque la verdad es que el terreno resbalaba y la pendiente se volvía más traicionera y una ruta que sobre el papel es fácil puede darte un pequeño recordatorio de que estás en la montaña y aunque parezca fácil, no estás en un parque temático. Pasado el susto, seguimos bajando y llegamos al checkpoint de ayer, la Portella d'Ugassa. Nos despedimos de las vistas panorámicas del Pirineo Oriental, de la cima del Taga y empezamos el descenso final. Es una pendiente que no tiene demasiado misterio, pero la verdad, viendo el historial reciente de caídas y resbalones, tocaba ir con cabeza. Bajamos, bajamos y seguimos bajando, aproximándonos poco a poco al coche. Pasamos de nuevo por la zona del bebedero de vacas, volvimos a entrar en la sección de árboles y ya con el bosque alrededor, todo empezó a sentirse como el final de la aventura. Y después de distraernos un poco con este espectáculo natural de la vaca bebiendo haciendo parkour, vimos la carretera y finalmente llegamos al coche. Y aquí llega el momento final, la última reseña. Y es que Marina nos decía, es una montaña perfecta para iniciarse. Con un mínimo de forma física, cualquiera puede disfrutarla. Por una parte sí, el Taga es perfectamente una montaña buena para iniciarse, porque la ruta es clara, no tiene pasos técnicos complicados y la recompensa visual es brutal. Pero por otra parte, como ella bien dice, hay que venir con un mínimo de formas físicas. Y sobre todo, si vas cargado con una mochila de 21 kilos. Así que sí, yo diría que Marina tiene razón. Y ahora sí, con toda la experiencia vivida, ya podemos responder a la pregunta inicial. ¿Merece el Taga la fama que tiene? Y es que para mí, sí. Para mí lo que dicen de esta montaña es verdad. La subida es más dura de lo que parece, especialmente si vas cargado. Las vistas desde la cima hacen que el esfuerzo merezca la pena completamente. Y sí, es una buena montaña para iniciarse, pero siempre que tengas un mínimo de forma física y no la subestimes. Y como ya hemos visto, el viento, la lluvia y el terreno mojado pueden complicar bastante la experiencia. Y el amanecer. ¡Oh, el amanecer! El amanecer es una auténtica barbaridad. Uno de los mejores que han visto mis ojos. Así que mi veredicto es claro. Podemos confirmar todas las reseñas y para mí el Taga se lleva un 5 sobre 5. Tercera cima completada.
Solo faltan 97.